terapéutico. Si hay una venodilatación, entonces hay una dilatación venosa importante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la poscarga y aumento también de la precarga cardíaca? O sea que cuando aumenta el retorno venoso, ¿sí? Eso le voy a dibujar aparte otra vez para no interferir en el mismo dibujo. Bien, aquí llega entonces la sangre al corazón, pasa al ventrículo, cuando hay un aumento del retorno venoso, ahí no ven bien, ¿verdad? Por la luz, o sí ven. ¿Sí o no? Para cambiarme, ¿no? Ok, acá. Es que el negro, miren, creo que es peor el negro. Por eso nomás voy a tratar de... Ahí, ok. Entonces, cuando yo tengo un aumento del retorno venoso, hay más flujo sanguíneo llegando al corazoncito. Y esto afecta principalmente la distensibilidad de los ventrículos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Durante la diástole, donde el corazoncito se va a relajar para recibir esa sangre, hay un volumen a más que él necesita recibir. ¿Qué va a hacer entonces esa cavidad, esa pared ventricular? Se va a distender un poco más. ¿Tenés? Esto voy a usar. Perdón. Aquí. Bueno, vamos a suponer que el ventrículo entonces esté así. Ahí se ve bien, ¿sí? Entonces, cuando aumenta el retorno venoso, está llegando más flujo hacia ese ventrículo. ¿Y por qué ventrículo? Digo, y no aurícula, porque el trabajo es para el ventrículo, ¿sí? Bien, entonces, está llegando un volumen a más que ya no entra, por decirlo así, en ese ventrículo. ¿Qué va a hacer el ventrículo? Se va a expandir un poquito más, se va a distender un poco más. Y esa distensión a más, al final de esa diástole, es lo que nosotros le llamamos presión telediastólica o volumen telediastólico. El volumen a más que va a recibir lo va a hacer trabajar, distenderse un poquito más para que pueda caber en él, ¿sí? Esa distensión a más genera una presión, ¿sí? Presión telediastólica. Al final de la diástole se esfuerza un poco más. ¿Por qué? ¿O para qué? Para distenderse un poco más para que pueda caber toda esa sangre. ¿Se entiende? Ese esfuerzo a más que va a requerir entonces más oxígeno. ¿Entiendes? Entonces, esa distensión, aumento de la distensión de los ventrículos que conlleva aumento de la precarga o de la poscarga, aumenta la demanda de oxígeno por el corazón, ¿sí? Entonces, se ha visto que si yo ejerzo vasodilatación, voy a cumplir por regla la función de las venas, que van a actuar como reservorio. Ellos van a retener más sangre, ¿sí? Las porciones más grandes van a contener más sangre en su interior porque ellas están dilatadas y el aporte sanguíneo va a reducirse, ¿sí? Entonces, ese ventrículo no necesita distenderse más porque el aporte sanguíneo, el flujo está disminuido.
no hay presión, no hay distensión, disminuye entonces el retorno venoso y disminuye la precarga, entonces disminuye la demanda de oxígeno. ¿Sí? Y como estamos hablando de venodilatación, no se toca los vasos coronarios. ¿Sí? Entonces así se ha visto cómo los nitratos, si lo aportamos directamente sobre el coronario, no vamos a tener ningún efecto. Ahora lo aplicamos al paciente sublingual, porque sublingual se reabsorbe mucho más rápido, entonces va a tener directamente un efecto disminuyendo la precarga cardíaca por venodilatación. ¿Se entiende? ¿Cómo que más o menos? Retorno venoso. Retorno venoso. Bueno, podemos volver de nuevo, ¿sí? Una vez más. Uno más y no pedimos más. Bueno, entonces voy a borrar otra vez mi dibujo. Esta parte no borro porque no, y porque fica ahí para más adelante. Ok, entonces dibujamos de nuevo nuestro corazoncito. Opa, con sus cámaras. Sí. Tenemos ahí nuestras venitas. Ok. Cuando yo tengo un aumento del retorno venoso, significa que retorno, vuelve la sangre de las venas, ¿sí?, al corazón. Recuerdan ustedes el circuito mayor y el circuito menor, ¿sí? Bien, entonces vuelve la sangre al corazoncito por las venas, ¿sí? Pero llega un volumen grande, ¿sí?, un volumen alto. Entonces es alto el aporte sanguíneo hacia el corazoncito. Esto llega al ventrículo. El ventrículo se encarga de distenderse para que pueda entrar ahí la sangre, ¿sí? Hay un volumen a más, ¿sí? Creo que es específicamente 75 ml a más que necesita entrar en ese ventrículo, ¿sí? Y para que entre, para que quepe esa sangre en ese ventrículo, el ventrículo ¿qué tiene que hacer? Distenderse un poquito más. Esa distensión un poquito más requiere que el ventrículo trabaje un poquito más. ¿Qué necesita entonces? Más oxígeno. Está demandando más oxígeno, ¿sí? Y esto está ocurriendo constantemente, ¿sí? Bien, cuando nosotros disminuimos, acá les voy a dibujar, este es el ventrículo normal, ¿verdad? Entonces ahí distendemos un poquito más para que entre todo ese volumen de sangre. Esto hace que aumente la presión telediastólica. ¿Qué significa telediástole? El momento final de la diástole, antes de contraerse, ¿sí? Esta distensión entonces necesita de más oxígeno, ¿sí? Y cuanto más va ocurriendo esto, imagínense que el paciente está haciendo algún ejercicio físico, va a ser mucho más rápido este trabajo, va a necesitar cada vez más oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando yo ejerzo venodilatación con mis nitratos, van a cumplir aquí las venas su trabajo de actuar como reservorio. Opa. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a dilatar. Este es un dibujo nomás que yo lo estoy haciendo aquí de las venas cava, ¿verdad?
aquellas ramas que son más grandes también van a dilatarse, excepto los medianos y muy pequeñitos, ¿sí? Bien, entonces tenemos una venodilatación. ¿Qué va a pasar si las venas se dilatan? Va a ocupar mayor flujo dentro de las venas, ¿sí? Y va a ir llegando menos flujo al corazón, ¿se entiende? Porque esa es la función de la vena. Y esa es la gran diferencia entre arteria y vena. La arteria no puede distenderse tanto como la vena sí puede, ¿verdad? La vena tiene más capacidad de distensión. Entonces, esa disminución del retorno venoso disminuye la precarga. ¿Por qué disminuye la precarga? Porque no necesita el corazón de este sobreesfuerzo para llenar la cámara. ¿Se entiende? Entonces, la demanda de oxígeno disminuye. ¿Sí? Entonces, el aporte de la coronaria es suficiente para él. ¿Se entiende? Por más de que esté con una aterosclerosis, la demanda es suficiente para él. ¿Por qué? Pero el aporte es suficiente para él. ¿Por qué? Porque la demanda disminuye. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, a dosis bajas, ¿sí? A dosis altas, nosotros vamos a tener también dilatación arterial. Voy a dibujarlo así. ¿Qué me va a hacer la dilatación arterial? La dilatación arterial me disminuye la resistencia vascular. ¿Sí? ¿En dónde esto? En los grandes vasos, arterias de gran calibre, ¿sí? Al disminuir la resistencia vascular, disminuye la poscarga. ¿Por qué? Porque el ventrículo tendría que sobreesforzarse para vencer esa resistencia, ¿sí? ¿Qué necesitaría hacer principalmente? Aumentar su fuerza contráctil. Eso demandaría más oxígeno, ¿sí? Al disminuir entonces la resistencia, yo disminuyo la poscarga y disminuyo entonces la actividad contráctil del corazón, no demanda más oxígeno, ¿sí? Bueno, el problema es que esta disminución de la poscarga podría verse más adelante como la disminución de la PA si se utiliza de forma más frecuente. La disminución de la tensión arterial va a ser captada por los varios receptores, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar el trabajo del corazón. ¿Cómo? Principalmente frecuencia. Y la frecuencia demanda más oxígeno, ¿verdad? Entonces, a dosis bajas es recomendado o son recomendados nuestros nitratos para el tratamiento de las anginas, ¿sí? Por este motivo. Mencionándoles de nuevo acá la segunda parte, ¿sí? Cuando yo disminuyo poscarga, sería muy bueno y muy beneficioso porque hay disminución de la resistencia, disminución de la poscarga, ¿sí? Pero si lo voy a utilizar de una forma más crónica, ¿sí? Porque hay pacientes que necesitan de forma crónica, esa disminución de la poscarga va a mantener una PA disminuida. Esa PA disminuida activaría varios sectores y en consecuencia voy a tener una taquicardia refleja. Esta taquicardia,
que es aumento en la frecuencia principalmente, aumenta la necesidad de oxígeno. Y estaríamos haciendo todo lo contrario de lo que nosotros buscamos, ¿verdad? ¿Entendieron hasta ahí?